Verdaderamente impresionante. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un fuerte like y por supuesto compartas esta información si es útil para ti. Si no lo es, igualmente comparte, porque puede ser útil para otras personas. Gracias y comenzamos inmediatamente. La nueva era del dron está aquí y está cambiándolo todo. La compañía Zipline está haciendo historia con un nuevo enfoque de la logística para que sea más eficiente, con una logística inteligente de extremo a extremo y una tecnología autónoma de entrega instantánea. La empresa está creando teletransportación para el mundo moderno. En los últimos años, la demanda mundial de entrega instantánea se ha disparado, pero la tecnología que se usa para hacer las entregas tiene 100 años de antigüedad. Seguimos utilizando los mismos vehículos a gasolina de 3.000 libras conducidos por humanos para hacer billones de entregas que normalmente pesan menos de 2 kilos. Además de ser terrible para el planeta, es lento y caro. Poco a poco Zipline ha ido construyendo la tecnología, los sistemas y el equipo para hacer realidad la entrega instantánea automatizada. En 2016 comenzó la aventura de este nuevo sistema de transportación. En principio su compromiso fue la entrega de sangre para salvar vidas. Esto lo hicieron en un convenio con el gobierno de Ruanda. Los resultados fueron tan alentadores que hoy sirven a 3.400 hospitales e instalaciones sanitarias en todo el mundo. La salud ha sido una prioridad para Zipline. No obstante, hoy se utiliza este nuevo modelo de logística para entregar una amplia variedad de productos médicos, de comercio electrónico, productos animales y agrícolas. En pocos años, Zipline pasó de atender una necesidad específica en la logística de la entrega de sangre a convertirse en una infraestructura haciendo entrega de una amplia gama de productos. Como resultado, Zipline es ahora el mayor sistema de reparto autónomo del planeta, el dron con inteligencia artificial que lo está cambiando todo. Zipline está siendo parte de la vida cotidiana con drones para 30 millones de personas en 7 países a día de hoy. Arkansas, por ejemplo, ya tiene un centro de distribución que Zipline construyó para Walmart. Es común observar cómo se alinean los drones para aterrizar después de dejar los pedidos nocturnos. Para los clientes, pedir lo que necesitan mediante entrega con drones es totalmente normal hoy en día en Arkansas y en otras ciudades del mundo. En los últimos 6 años, Zipline ha estado operando una red de logística instantánea que sirve principalmente a hospitales y empresas. Pero mientras han escalado este primer sistema globalmente, también han estado construyendo silenciosamente una plataforma de próxima generación. El servicio de entrega a domicilio de Zipline es una realidad. La gente solo podría pulsar un botón en su teléfono y momentos después recibiría su pedido mágicamente en la puerta de su casa o en su patio trasero. Nuestro objetivo para este nuevo servicio es que parezca teletransportación, aseguran desde Zipline. Esto es prácticamente la reinvención de las entregas para siempre. Este nuevo dron ha venido a cambiarlo todo, además con velocidades más rápidas, menos emisiones, tan silencioso como un susurro. Esto es una logística autónoma para todos, en todas partes, mencionan desde su sitio web. La compañía se precia de tener un sistema con drones para entrega ultra precisa en cualquier lugar del mundo. Después de millones de millas de probar el antiguo método de entrega de lanzar paquetes con un paracaídas, el equipo de Zipline ideó un sistema mucho más sofisticado y costoso, una especie de dron madre. Zipline queda suspendida a unos cientos de metros sobre el suelo y se baja por medio de un cable un baby drone que contiene el paquete a entregar. El dron hijo, equipado con sus propios propulsores para compensar el viento y la inercia, identifica dinámicamente el punto de aterrizaje, deposita el paquete y vuelve al dron madre en solo 10 segundos, práctico y seguro. El sitio oficial del startup llama a este sistema de entrega el mejor jamás visto en el planeta. El dron pasa la llamada prueba del vecino, porque es tan silencioso que tus vecinos ni siquiera notarán la entrega. Y no solo eso, dada la estabilidad, los drones de Zipline pueden alcanzar velocidades de hasta 110 km por hora, 70 millas por hora y entregar en cualquier condición climática.
El desempeño ambiental de este dron de reparto sería muy importante, pues llegaría a emitir 34 veces menos carbono que los autos a gasolina y 9 veces menos que los autos eléctricos. Por supuesto, queda por verificar estas cifras y comprender cuánto cuesta comprar, operar y mantener estos drones. No obstante, si la visión de la compañía se hace realidad, tendremos entregas silenciosas, precisas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Los fundadores enfatizaron que Zipline tiene como objetivo tener un impacto neto beneficio en el medio ambiente, al tiempo que brinda a las empresas una mejor manera de mover todo, desde comidas calientes hasta vacunas refrigeradas, justo a tiempo a los clientes. Explicaron que los vehículos aéreos no tripulados evitan empeorar la congestión del tráfico al pasar por encima, y dado que los drones de Zipline son eléctricos, pueden funcionar con energía renovable o limpia, sin las emisiones de la quema de combustible para aviones, gasolina o diésel. Pero lo más importante, recalcan, la entrega de drones de Zipline permite a las empresas centralizar más inventario y reducir drásticamente los desechos. Un estudio publicado por Lancet descubrió que los hospitales que utilizan los servicios de Zipline pudieron reducir su tasa anual total de desechos de suministro de sangre en un 67%. Esta es una estadística alucinante y realmente importante. Ahorra a los sistemas de salud millones de dólares reduciendo el inventario de la última milla y solo enviándolo cuando sea necesario, comenta entusiasta uno de los fundadores. El nuevo dron de Zipline, denominado Plataforma 2 o P2Zip, es capaz de transportar hasta 8 libras de carga en un radio de 10 millas y puede aterrizar un paquete en un espacio tan pequeño como una mesa o puerta. La razón por la cual ese número es importante es que cuando se observa el comercio electrónico en los Estados Unidos, una gran mayoría de paquetes pesan 5 libras o menos, asegura el CEO y cofundador de Zipline, Keller Rinaudo. El P2Zip puede viajar 10 millas en 10 minutos y la compañía puede hacer una entrega aproximadamente 7 veces más rápido que cualquier servicio típico que pueda solicitar hoy, dijo el CEO. Las entregas rápidas por dron pueden poner fin a los ladrones, dijo Rinaudo, refiriéndose al robo de paquetes que quedan en la puerta mientras el cliente está fuera de casa. Para entregar carga a la puerta de un cliente, el dron se desplaza unos 300 pies sobre el nivel del suelo y despacha una especie de mini avión y contenedor llamado droide. El droide desciende sobre una correa larga y delgada y maniobra silenciosamente en su lugar con propulsores en forma de abanico, antes de partir para recuperar el paquete. Los drones P1 originales de Zipline permanecerán en producción y en uso amplio, dice Rinaudo. El P1Zip puede volar una distancia más larga, entregando hasta 5 libras de carga dentro de un radio de 60 millas, pero requiere un espacio más grande para despegar, aterrizar y la caída. El P1Zip permite la carga con un paracaídas adjunto, por lo que su carga útil aterriza dentro de un espacio del tamaño de 2 lugares de estacionamiento para automóviles. Después de que un P1Zip regrese a la base, un empleado debe desmontarlo, luego configurar uno nuevo, dejando caer una batería recién cargada para el próximo vuelo. El nuevo P2Zip de Zipline puede acoplarse y encenderse de forma autónoma en una estación de carga que se parece a una farola con un brazo y un disco grande conectado a ese brazo. Zipline no está solo en sus ambiciones, es parte de un programa con otras startups como DroneUp y Flytrex para realizar entregas para Walmart. Entre tanto, Amazon ha estado trabajando para hacer realidad las entregas con drones durante casi una década, luchando en temas de regulación y una baja demanda de los clientes de prueba. Zipline tiene como objetivo también mantener el costo de la entrega de drones competitivo con los servicios existentes como FedEx, UPS o aplicaciones de entrega de alimentos como Uber Eats e Instacart. Pero primero la startup planea realizar más de 10,000 vuelos de prueba utilizando alrededor de 100 nuevas P2 este año. Con sus drones P1 existentes, Zipline ya está en camino de completar aproximadamente 1 millón de entregas para fines de 2023 y para 2025 espera operar más vuelos anualmente que la mayoría de las aerolíneas comerciales. ¿Qué te ha parecido esta innovación en el ámbito de la entrega? Verdaderamente impresionante, ¿verdad? No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti. Y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.